¿Cómo hice realidad mi viaje a Buenos Aires? Hace apenas unas 2 semanas que estaba en Buenos Aires, ya estoy de nuevo en Santiago de Chile, pero hice realidad el viaje que tanto quería a Buenos Aires por primera vez que viajaba a Argentina, a Buenos Aires, y primera vez que viajaba por mis propios medios y con mi pareja al extranjero. Entonces, es una meta totalmente cumplida que hace un poco más de un año no me hubiera ni imaginado que era posible y a día de hoy ya es una realidad. Entonces en este video te quiero contar cómo es que efectivamente logré manifestar, logré que se hiciera realidad esa meta que antes era un sueño, después que se convirtió en meta, cómo es que efectivamente logré realizarlo y que se hiciera realidad. Entonces, ya para septiembre del año pasado, que empezaba con mi pareja, empezamos a pensar en hacer un viaje a Buenos Aires. Y era la primera vez que iba a viajar por mis propios medios y con mi pareja al extranjero. Entonces, en un principio era una meta que nunca había logrado y que era algo súper importante para mí. Y ya en septiembre empecé a visualizarlo, empecé a mentalizarlo. ¿Qué significa empezar a visualizarlo y empezar a mentalizarlo? Empezar en eso. Es prácticamente que te pongas la imagen de que ya eso es un hecho. Que en tu mente crees esa imagen de que ya esa meta que quieres lograr es un hecho y de que es una realidad. Y eso es prácticamente lo que es la visualización. No es más que eso. Es eso que quieres lograr. Por ejemplo, yo quería ir a Buenos Aires. Eso que quería lograr, ya yo tenía la imagen de yo mismo estando en Buenos Aires. Y desde ese momento que lo empecé a trabajar, que lo empecé a visualizar. Desde septiembre del año pasado. Ya incluso para comienzos de este año me hice lo que es el Vision Board. Ya antes lo tenía como la meta en septiembre, ya lo tenía como escrito y pensándolo, que eso es lo importante, estar pensándolo. Y para comienzos de este año, ahí por febrero, me hice un Vision Board. ¿Qué es lo que es un Vision Board? Es esta típica, como tienes una hoja y pones imágenes de las cosas que quieres lograr, las metas que quieres lograr para el año, para el mes, para lo que sea. ¿Y para qué? Para estar todo el tiempo viéndolo, todo el tiempo pensándolo. Al final, lo importante, la forma en que pides que algo se materialice, es estar pensándolo, pensándolo, pensándolo. Es con los pensamientos. Entonces, yo ya en febrero, comienzos de año, 6 de febrero, ahí está, ya yo tenía en la mente todo el tiempo que iba a ir a Buenos Aires. Yo viajo a Buenos Aires. Y lo tenía en específico con esta imagen. Es típica imagen, busca Buenos Aires por internet y te va a salir esta imagen que están las letras de Buenos Aires con el obelisco típico de Argentina, de Buenos Aires. Es lo que más te va a salir si lo buscas. Entonces ya yo tenía como esa imagen en la mente desde comienzo de año, ya desde septiembre del año pasado, que ya yo lo estaba pensando. Busqué fotos de Buenos Aires y cómo era, pero ya a comienzos de este año que lo puse ese es un screenshot de mi teléfono. Te lo muestro aquí desde la tablet porque el teléfono lo uso para grabar, pero ya desde inicios de año que yo tenía el screenshot de mi Vision Board en el teléfono, el fondo de pantalla, que yo iba a ir a Buenos Aires, y con esa precisa imagen, con esa imagen es que yo visualizaba esa meta. Y para el 24 de julio yo estaba exactamente en ese mismo lugar. Estaba literalmente con las letras, con el obelisco, y ahí estoy yo, un 24 de julio del 2025. Entonces, empezarás, ¿es magia o es mucha casualidad o son coincidencias? Pero no es ni magia, ni son casualidades, ni coincidencias. Las coincidencias ni las casualidades existen. Lo que existe es que tú trabajes para eso. Las casualidades no existen, todo pasa por algo. Y esto pasó porque yo lo vengo trabajando desde septiembre del año pasado. Desde septiembre del año pasado, que yo vengo materializando, que yo vengo manifestándolo, visualizándolo. Como te digo, visualizar no es más que tener claro de que eso que quieres lograr, la meta que sea que quieras, ya es un hecho. Ya en tu tiempo, en la línea del tiempo, ya en algún momento de esa línea del tiempo tú lo lograste. Y tienes que estar pensándolo como que ya es un hecho. Tienes que tener esa imagen clara en la mente. Ten en la imagen lo que represente para ti que lograste esa meta. Para mí era estar en esa posición, en ese sector de Buenos Aires. Para mí era eso. Y me visualizaba yo estando en Buenos Aires, en esa locación, donde está el obelisco, donde están las letras. Y ya desde septiembre del año pasado que lo venía trabajando. En septiembre del año pasado, no sabía cómo, no sabía cuándo. Lo único que sabía es que yo quería estar en Buenos Aires, que yo quería viajar a Buenos Aires este mismo año. Y va de la mano con lo que hice, con lo que está escrito en la misma Biblia. No es algo que yo me inventé, no es algo que yo simplemente
escuché ahí en las redes y listo. No, es algo que está escrito en la Biblia, que dijo Jesús hace miles de años, y dice tal cual, está en la misma Biblia, está en el libro de Mateo, versículo 7, según esta edición, capítulo 7, versículo 7. Pedir, buscar y llamar a la puerta. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las piden? Ahí dice, tal cual, pide y se te dará. O sea, tienes que pedir qué es lo que quieres. Tienes que tener claro qué es eso que quieres lograr, esa meta que quieres lograr. Y no tienen que ser cosas pequeñas simplemente. Cosas que, aunque creas que no puedes lograr, yo qué iba a pensar hace, no sé, año y medio, que iba a estar en Buenos Aires con mis propios medios. Era eso lo otro importante del viaje. No es como que haya planificado, no como una salida a, no sé, al cine simplemente el fin de semana y simplemente compro las entradas y listo, no. Era el primer viaje que hago al extranjero por mis propios medios y primer viaje que hago en pareja al extranjero también, con mi pareja. Entonces, era algo que era una meta súper importante que nunca había logrado en mi vida. Y para quizás hace un año y medio, con la mentalidad escasez de negatividad que tenía, nunca me lo hubiera imaginado. A día de hoy ya es una realidad. ¿Y cómo lo hice? ¿Cómo te lo estoy diciendo? Con la visualización, visualizar, tener claro ya qué es lo que quería, tenía claro qué es exactamente lo que quería y prácticamente la forma de pedirlo, como le dice la Biblia, pide y se te dará, la forma de pedirlo es con los pensamientos, obviamente orando y también con los pensamientos para que te lo dé Dios o en lo que sea que pienses, no importa, en lo que sea que tú creas, el universo, la naturaleza, lo que sea. Pero la forma en que tú tienes de pedirlo es con los pensamientos, con lo que estás pensando todo el tiempo. Y yo estaba pensando todo el tiempo, desde septiembre del año pasado, en que iba a viajar. Desde febrero, comienzos de año, inicio de febrero, ya yo lo tenía entonces en un vision board. Y apenas para junio, para principios de junio, fue que finalmente compré los pasajes para irme en julio. No tenía ni idea de cómo iba a ser en septiembre, no tenía idea cómo iba a ser para pagar los pasajes o para irme de viaje o cuándo iba a ser, no tenía nada de idea de eso. Lo único que tenía claro es la meta que quería lograr y empecé a trabajar para cumplir esa meta, porque al final, si bien tienes que visualizarlo, tienes que mentalizarlo, de nada sirve que tengas todo eso, pero al final del día no estés haciendo nada para lograrlo. Tienes que visualizarlo, tienes que creer que ya es un hecho, pero también tienes que empezar a trabajar para que se haga realidad, porque no se va a hacer realidad así de la nada, no, tienes que estar trabajando en eso también. Entonces, así es exactamente como lo logré, y la verdad es que finalmente fue en junio, de un día para otro, prácticamente de la nada, literal. Esto está desde que inicio de año, desde septiembre del año pasado, que lo estoy pensando, desde inicio de año que ya yo lo tenía como ya una meta más clara, y para inicio de junio apenas, de un día para otro, literal, mi pareja me dice, mi novia me dice, para buscar pasajes, y yo digo, démosle, o sea, busquemos. Si yo efectivamente lo tenía como una meta, ya tenía el ingreso para poder comprar los pasajes y pagar la estadía y todo eso, entonces, ¿por qué no? Si ya yo mismo lo había decretado que quería ir. Y literalmente de un día para otro, que ya tenía los pasajes para ir, la fecha y todo, y de nada, yo ni siquiera lo estuve buscando en ese momento, simplemente trabajé durante el año para que se diera, y inconscientemente lo trabajé para que se diera, sin estar pensando como exactamente, no, es para esto, para el viaje no, simplemente como que ya lo tenía en la mente, empecé a trabajar para que se cumplieran esas cosas y otras cosas también, y de un día para otro tenía los pasajes y ya al mes siguiente estaba montado en el avión y en Argentina. Y la verdad que parece magia, parece coincidencia, parecen casualidades, pero no son nada de esas casualidades, no es nada de magia, no. Es simplemente el trabajo, es simplemente haberlo hecho, haberlo manifestado, haberlo realizado y ahora es un hecho que se hizo realidad. Y la verdad que así funciona y siempre te sorprende, pero al final de cuentas es como que no sorprende tanto porque ya tú lo veías como hecho y de que era algo que se iba a dar, pero igualmente sorprende un poco. Así que lo importante es que sepas exactamente qué es lo que quieres, porque si no sabes qué es lo que quieres, ¿qué es lo que va a pasar?
Es como si entraras en un taxi, por ejemplo, pides un taxi y el taxista te dice, ¿para dónde quieres ir? Y tú no sabes, no tienes ni idea de para dónde quieres ir. Entonces le dices, no sé, a donde sea. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vas a llegar a un lugar en que no quieres estar, en un lugar en que no querías llegar. Y lo otro es que va a ser súper costoso ese viaje porque simplemente el taxi estuvo divagando por todos lados y llegaste a un punto en que no querías y a un precio súper costoso. Exactamente así mismo funciona para las metas que tienes. Si no tienes una meta clara que quieres lograr, si no tienes algo claro a dónde apuntar, ¿qué va a pasar? Que vas a llegar a cualquier lado, a un lugar en el que no querías llegar y va a ser súper costoso ese viaje. Entonces, es súper importante que tengas una meta, algo claro que quieras lograr y lo tengas todo el tiempo en la mente. ¿Y qué te va a servir? ¿Qué te va a ayudar a tenerlo todo el tiempo en la mente? Por ejemplo, los vision board, de tenerlo como ya en las imágenes explícitas de qué es lo que quieres lograr, o de tú tenerlo escrito también, porque eso te va a estar haciendo que lo pienses todo el tiempo. A falta de una meta clara que quieras lograr, en verdad sigues pidiendo algo, sigue cumpliéndose eso de que pide que se te dará. Pero me dirás, es que yo no lo estoy pidiendo, no sé, te pasan cosas malas, o logras cosas que para ti no son, no eran las buenas, o no era lo que querías exactamente. Entonces dirás, no, es que yo no estoy pidiendo eso. Claro que lo estás pidiendo. ¿Por qué? Porque lo estás pidiendo con el pensamiento. Estás pidiendo con el pensamiento eso que no quieres. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, la mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas, la gran parte del tiempo, están pensando en las cosas que no quieren, en las cosas negativas, en lo malo. Están pensando en eso. Y efectivamente, eso es lo que estás atrayendo y eso es lo que el universo, lo que Dios te está dando. Entonces, tienes que pensar en las cosas positivas, en las cosas que quieres lograr. En vez de estar pensando en las cosas que no quieres para que no se den, piensa en esas cosas positivas, en esas cosas que quieres lograr, en esas metas exactamente que quieres hacer y piénsalo como que ya es un hecho y empieza a trabajar en ello y vas a ver que se va a lograr. Así que esa es la historia de cómo hice para lograr materializar, para que se hiciera realidad el sueño que tenía un momento que antes era un sueño, después fue una meta, que eso es lo importante, que no se queden cosas como sueños, sino que lo tengas como una meta. Lo visualicé, me vi ya en Argentina desde el año pasado, ya me veía en Argentina que iba a estar en Buenos Aires, sin saber cómo, sin saber cuándo, simplemente como un hecho de que ya se iba a dar y tenerlo que no, sin saber cuándo, simplemente que se iba a dar y además empezar a trabajar para que se diera. Así que eso es lo más importante, que tengas muy claro qué es eso que quieres lograr y no te quedes con cosas muy pequeñas que creas que no es porque esas son las únicas seguras. No, piensa un poco más allá, piensa más en grande, en cosas que en verdad quieras lograr. Tenlo en la mente todo el tiempo y empieza a trabajar en ello y vas a ver cómo se materializan, cómo se hace realidad. Así que esto por este video y espero que empieces a materializar, que empieces a visualizar las cosas y empieces a tener esa fe de que es posible que lo logres porque vas a ver que se va a lograr.